Bueno, mis amados hermanos, estamos listos para continuar con el estudio de la iglesia. En este día nos toca 26 de septiembre del 21, el oficio y los oficiales de la iglesia. Bueno, escuchemos lo que dice la carta de San Pablo a Tito en el capítulo 3 del 1 al 11. Responsabilidades de los miembros. A los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Antes, nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo, nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo por su gran amor. Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Esto es verdad. Y quiero que insistas en enseñarlo para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos. Pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni te pelees con nadie solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. A los que siempre están peleando en la iglesia, llámale la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. Bueno, con esto tenemos unos antecedentes importantes que nos hacen pensar, reflexionar y nos permiten meditar en este asunto de los oficiales y de los oficios en la iglesia. Para esto tenemos que recordar que la iglesia es una institución organizada conforme al modelo bíblico. Es decir, en la escritura está descrito exactamente cómo es que debe ser una institución organizada que adora a Dios, que sirve a Dios como su principal objetivo. El marco de referencia del oficio y de los oficiales de la iglesia puede resumirse en dos palabras: orden y autoridad, que son precisamente el reflejo del Dios Todopoderoso en el que creemos. Y esta lectura que acabamos de hacer de Tito, en el capítulo 3 del versículo 1 al 11, claramente nos ilustra la intención de San Pablo al hacerle saber a Tito cuál es el objetivo precisamente de reunirse a adorar. Este modelo bíblico que hemos estado revisando y que en esta lección del Dr. Nijans, él se refiere al sistema presbiteriano como el modelo bíblico, porque el gobierno es ejercido por los presbíteros. Y recordamos que la palabra presbítero en griego significa anciano. Todos recordamos la experiencia aquella que tuvo Moisés cuando vino su suegro, Jetro, y le dice: Moisés, es importante que atiendas los problemas y los asuntos del pueblo, pero debes designar varones sabios y divídelos en grupos para que
puedan atender y resolver estos asuntos. Ustedes recuerdan el antecedente entonces de que los varones con mayor experiencia, de mayor edad, fueron constituyendo toda una tradición. Y entonces podemos hacer una clara diferenciación entre lo que es el sistema presbiteriano de gobierno de la Iglesia y lo que es la Iglesia presbiteriana, que por cierto nació, por decirlo así, apenas en el siglo XVI, después de la Reforma. Esto es importante, mis amados hermanos, porque tenemos que dirigir nuestra vista y enfocarnos en lo que la Escritura menciona con respecto del ejercicio del oficio y de la categorización de lo que es un oficial. Bueno, el diccionario dice que oficio es un ministerio, un cargo o una profesión de arte mecánica. Esto último se relaciona con la gran influencia que tuvo la Ilustración en el siglo, a partir del siglo XVI precisamente, con respecto de los oficios y las artes. La palabra oficial se relaciona con aquel que recibe una asignación, una responsabilidad y que desarrolla el cargo correspondiente. Ahora bien, en el modelo bíblico, el oficial de la Iglesia implica o incluye una expresión de autoridad que varía según la cultura, pero siempre se refiere al oficio que tiene que ver con ejercer el gobierno y ejercer la autoridad. En la estructura organizativa de la Iglesia se requiere que haya precisamente oficiales, es decir, personas que ejerzan el ministerio, el oficio, el servicio. Y es muy importante mencionar que todo lo que se relaciona con expresar tanto autoridad como orden no son propios del sujeto que está desempeñando el oficio. Nunca son propios, sino que se ejercen en representación de quien gobierna la Iglesia y quien tiene la autoridad en la Iglesia. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la Iglesia. De tal manera que el oficial representa esa autoridad. No es él la autoridad. No está investido de una autoridad propia, sino que más bien le ha sido delegada una representación. El oficial habla en nombre de la Iglesia y la Iglesia habla en el nombre de Dios. Esta es la idea central que debemos tener en mente cuando pensamos en los oficiales de la Iglesia, quienes representan no solo a la Iglesia, sino quienes representan lo que la palabra menciona en cuanto a autoridad y gobierno. ¿Qué podemos concluir? Bueno, toda organización tiene sus oficiales, o sea, una estructura jerárquica en donde hay división de responsabilidades muy precisas y donde hay un cumplimiento del propósito, de la función de cada sujeto con respecto del objetivo primordial. Los oficiales de la Iglesia representan al Señor Jesucristo, nada menos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Iglesia de Roma supone, erróneamente, por cierto, que los oficiales de la Iglesia tienen una autoridad igual a la de Cristo. Y están convencidos. Y así lo han hecho durante años. Siguen creyendo que cuando ellos hablan, cuando el Papa habla o da alguna declaración, es infalible. Si es que habla inspirado por Dios o inspirado por el Espíritu Santo. Lo mismo que
los obispos o los sacerdotes. Nosotros no creemos precisamente eso, simplemente creemos que somos embajadores de Cristo, que estamos subordinados a su autoridad y a su palabra, y procuramos en todo momento siempre recordar nuestras limitantes y nuestras imperfecciones, y recordar junto con esto la humildad que debe precisamente acompañar a la función del oficial, porque es una autoridad delegada, nada menos que por el Rey de Reyes, el Rey de todo el universo, delante de quien toda la humanidad doblaremos la rodilla y confesaremos su realeza. Mis amados hermanos, damos gracias a Dios porque podemos entonces meditar un poco mejor y más en esto. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu voluntad perfecta, por tu amor tan grande, Señor, por tu paciencia, porque a pesar de nuestros yerros, nuestros desatinos, nuestros olvidos, nuestras distracciones, Señor, nos amas, nos tienes paciencia, nos instruyes, nos concedes, Señor, el seguir aprendiendo. Padre, rogamos que así nos concedas la humildad, esa humildad que el Señor Jesucristo mostró cuando, siendo Dios, vino a humillarse y a vivir como uno de nosotros y a dar su vida por nosotros. Señor, gracias porque has dotado a tu iglesia de hombres y mujeres que ejercemos la autoridad y el gobierno en tu nombre, Señor. Líbranos, Señor, de apropiarnos, de caer en el error. Señor, condúcenos por el camino de la gracia. Gracias, Señor, porque hoy podemos llevarnos todo esto para meditar en nuestro corazón. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.